Buenos días, profesora, mucho gusto. Mi nombre es David Pérez Ávila, estudiante de licenciatura en lengua castellana e inglés, inscrito en la materia de proyecto de aula, y a mí me correspondió la etnografía, o, mejor dicho, método de investigación etnográfica. Porque quise iniciar proyectando esta imagen donde vemos un collage de diferentes culturas, personas, grupos sociales, incluso hasta pueblos. Porque precisamente nuestro tema va enfocado en el estudio de las culturas, actividades cotidianas que realizan cierto tipo de personas. Más adelante ampliaremos el concepto y composición etimológica de la palabra etnografía. La palabra etnografía, etimológicamente hablando, recoge su significado del griego ethos, que significa tribu o pueblo, y grafo, que es yo escribo, y que significa descripción de los pueblos. Como les había mencionado al principio, la etnografía es un método de investigación cualitativo que se encarga de analizar y comprender los sistemas sociales a partir del cual se busca interpretar los significados culturales de la población de estudio. Es decir, comprende y analiza lo que la población de un lugar específico cotidianamente hace, así como los significados que le dan a dicho comportamiento. De esa forma, la etimología analiza categorías, tópicos y patrones en relación a las culturas. Ejemplo, la cultura griega, la cultura romana y la cultura egipcia. En esta parte continuamos con las características principales de la etnografía o del método de investigación etnográfico. Primeramente, encontramos la observación participante, consistente en dos actividades: observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno al investigador y participar en una o varias actividades de la población. Por un lado, el investigador participa de la vida cotidiana de los sujetos, realizando sus actividades y aprendiendo a comportarse como uno de ellos. Por otro lado, el investigador observa a la sociedad estudiada, registrando todo lo que ve y escucha. El objetivo de la observación participante es acumular un corpus de información etnográfica que facilite la elaboración del conocimiento sobre problemas propios de la ciencia social. Ahora vamos con la inmersión en el campo. En esta parte es donde se vive la experiencia de la comunidad para captar su cultura de manera auténtica. Este corpus de conocimiento se consigue sobre todo mediante la inmersión del investigador en la vida cotidiana de los actores, es decir, gracias a la experiencia del trabajo de campo. Continuando con las características, pasamos a la descripción detallada y contextualizada, donde se documentan los fenómenos observados en su contexto cultural y social. La forma preferida para registrar lo que se ve, escucha y vive un etnógrafo en el diario de campo. Entonces, descripción detallada significa que la descripción debe ser muy minuciosa y rica en detalles. Los investigadores etnográficos suelen tomar notas extensas, registrar observaciones precisas sobre comportamientos, interacciones, eventos y documentar todo lo que se considere relevante para comprender la cultura o grupo estudiado. Pasemos a contextualizada, que significa que la descripción debe ir más allá de los eventos superficiales y considerar el contexto más amplio en el que se desarrollan las acciones y prácticas observadas. Esto implica entender las normas sociales, los valores culturales, las estructuras de poder y otros aspectos del entorno que influyen en el comportamiento de las personas. Bueno, continuamos con los pasos del método etnográfico. Primero, selección del tema y del grupo. El investigador selecciona un tema de estudio y un grupo o comunidad específica para investigar. 2. Revisión bibliográfica. Se revisa la literatura existente sobre el tema y la cultura o grupo en estudio para comprender mejor el contexto y generar hipótesis. 3. Establecimiento de relaciones. El investigador establece relaciones y desarrolla la confianza con los miembros del grupo para facilitar la investigación en la obtención de datos. 4. Observación participante. El investigador pasa tiempo en el campo, observando y participando en la vida cotidiana del grupo, tomando nota y registrando observaciones. 5. Recopilación de datos. Se recopilan diversos tipos de datos, como notas de campo, entrevistas, grabaciones, fotografías, documentos y artefactos culturales. 6. Análisis de datos.
Se analizan los datos recopilados para identificar patrones, temas y conceptos claves. Esto puede implicar codificación de datos, análisis temático y elaboración de teorías. Séptimo, presentación de resultados. Se redacta un informe, un artículo que describa los hallazgos de la investigación etnográfica y se presenta a la comunidad académica o al grupo estudiado, respetando la confiabilidad de la investigación. Bueno, ahora para contextualizar y aterrizar los pasos de la investigación etnográfica, vamos a realizar un ejemplo, ¿ok? Bueno, en la selección del tema, el investigador elige estudiar el uso de las tecnologías en una escuela secundaria específica y selecciona un grupo de estudiantes y profesores para participar en el estudio. En la revisión bibliográfica, el investigador revisa la literatura existente sobre el uso de las tecnologías en la educación, incluidas las ventajas y desventajas, los enfoques pedagógicos y las políticas educativas relacionadas. En el establecimiento de relaciones, el investigador se presenta a los estudiantes y profesores y le explica el propósito de estudio y obtiene su consentimiento para participar. En la observación participante, el investigador pasa tiempo en las aulas observando cómo se utiliza la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje toma notas detalladas sobre las interacciones y dinámicas en el aula. Recopilación de datos. Además de la observación en el aula del investigador, puede realizar entrevistas con estudiantes y profesores para obtener su opinión y experiencia con la tecnología educativa. Seguimos con el análisis de datos. El investigador analiza las observaciones y entrevistas identificando patrones en el uso de las tecnologías, las actitudes hacia ella y su impacto en el proceso educativo. Presentación de resultados. El investigador redacta un informe que describe los hallazgos del estudio y discute sus implicaciones para la práctica educativa. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la etnografía? Pues la ventaja es que crea una profundidad en la comprensión cultural, posibilidad de captar la dinámica social. Encontramos muchos datos y detallados, porque estamos ahí, en el vivir, en la cotidianidad del grupo que estamos estudiando. Desafío, pues la subjetividad del investigador, dificultad para mantener la objetividad, tiempo y recursos requeridos, puesto que a veces estamos haciendo investigaciones y por nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestras costumbres, no le damos la validez o lo que estamos investigando. Y de pronto juega la subjetividad del investigador. Cuando nos referimos al tiempo, es que no disponemos a veces del espacio que conlleva una inmersión en el campo para hacer un estudio etnográfico. Respecto a los recursos, pues los gastos de la parte de viáticos, la parte económica, para sustentar lo que una investigación genera y necesita. Finalmente, podemos decir en esta presentación que la etnografía es un método valioso para entender la cultura y sociedades humanas desde una perspectiva interna, permitiendo una comprensión profunda y contextualizada de las prácticas sociales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.